Hola, hoy te quiero hablar de los errores más comunes de los estudiantes de español. Y es que en estos años que llevo enseñando español me he dado cuenta de que siempre se repiten los mismos errores. De verdad, yo ya he conocido a muchos estudiantes, he tenido muchos alumnos y siempre cometéis los mismos errores. Y atención, porque durante este vídeo te voy a dar una sorpresa que te va a ayudar a mejorar muchísimo en español. Y no, esos errores no son los que te imaginas. No te voy a hablar de confundir ser y estar o de usar mal los tiempos del pasado. No me refiero a eso. No, me refiero a errores que cometemos en nuestro proceso de aprendizaje. Así que venga, no me voy a enrollar, que siempre me enrollo muchísimo en las presentaciones y hago unas introducciones larguísimas. Y vamos a empezar a ver cuáles son esos errores. Como veis, hoy estoy de pie, hoy me he puesto de pie porque llevo unos días trabajando tanto en el ordenador, tantas horas sentada, que me estoy volviendo loca. Tenéis que ver solo mis pelos de loca. El primer error que veo continuamente es que muchas veces pensamos que aprender un idioma es solo aprender gramática, aprender listas de vocabulario, ¿no? Y seguimos un método de aprendizaje muy tradicional, muy de pues estudiar con un libro, repetir, escribir, etc. Y después cuando llegamos a una clase de conversación o cuando hacemos un viaje, venís de viaje a España, os quedáis totalmente bloqueados, no sois capaces de hablar. Y me da mucha pena porque a veces os cuesta mucho superar ese bloqueo, ¿no? Superar esa barrera de hablar y sabéis muchísimo español y habéis hecho un esfuerzo enorme por aprender, pero luego os da miedo hablar y no os atrevéis y todo ese esfuerzo se pierde, ¿no? Os quedáis callados. Por ejemplo, me acuerdo de una alumna que tengo que ella es de Estados Unidos. Bueno, hola Katie, si me estás viendo. Que cuando viene a las clases de conversación y habla conmigo y todo eso, yo sé que sabe mucho, yo sé el nivel que tiene de verdad, pero este verano ha estado aquí de vacaciones, ha estado en Andalucía de vacaciones, en España, y dice que cuando pedía, por ejemplo, un café, los camareros se daban cuenta de que era extranjera, le preguntaban si prefería hablar en inglés y ella ya, pues claro, se ponía tan nerviosa que hablaba directamente en inglés, ¿no? Y se quedaba como que era imposible decir nada en español. ¿Pero por qué? Otro problema, o bueno, otro error, ¿no?, que cometemos cuando estamos aprendiendo es el miedo a equivocarnos, ¿no? Porque a veces no es solo ese bloqueo de decir, ay, madre mía, ¿qué digo ahora? No, a veces somos demasiado perfeccionistas y pensamos que, vale, hasta que no hable perfectamente, hasta que no sepa decir esta frase palabra por palabra, todo perfecto, no voy a hablar. Eso es un error tremendo porque los errores nos ayudan mucho, o sea, los errores son nuestro camino de aprendizaje y de hecho las personas nativas también cometen errores continuamente, ¿vale? Porque es muy frecuente y muy normal empezar a hablar de un tema, luego tener otra idea, luego y que haya errores gramaticales, cosas que no concuerdan, que no tienen sentido, ¿vale? Entonces tenemos que hacer un trabajo para relajarnos un poco con los errores, ¿no? Pero claro, ¿cómo se hace eso? Y eso me pasaba a mí mucho al principio con el italiano. Yo me fui a vivir a Italia hace muchos años y estaba allí trabajando y me sentía muy cómoda con el italiano escrito, ¿no? O sea, yo escribía unos correos electrónicos de verdad en un italiano perfecto, súper formal, los pensaba mucho antes de enviarlos y todo, pero después, pues cuando iba a alguna cena con amigos o salía a algo más informal, me preocupaba mucho porque no tenía ese tiempo de pensar lo que quería decir, como lo tenía en un correo electrónico, ¿no? Y entonces, para no cometer errores, pues yo me callaba, ¿no? Por suerte, gracias a Dios, mejoré con el tiempo, ¿eh? Y perdí ese miedo. Otro error que veo muchas veces, sobre todo con estudiantes que han estado estudiando mucho tiempo solos, por su cuenta, y después vienen a mis clases, ¿no? Después de un tiempo
aprendiendo solo y es conformarse con entender, ¿no? O sea, a veces cuando estudiamos solos por nuestra cuenta ya llegamos a un cierto nivel, pensamos que lo entendemos todo, ¡buah, qué bien! Yo ya tengo un nivelazo, yo ya no puedo hacer más, ¿no? Y bueno, a ver, ver una película en español y entenderla está muy bien, eso significa que tienes buen nivel, pero no es suficiente, no es suficiente porque vivir un idioma es otra cosa. Vivir un idioma es, pues yo qué sé, venirte aquí a Cádiz, ¿no? Ir a un bar, tomarte una copita de Jerez y poder hablar con la gente, o entrar en un grupo de conversación, o por ejemplo en mi club para practicar español y hacer amigos en español, ¿no? En fin, que entender es necesario, pero no es suficiente, no es todo. Y además estoy segura de que tú también puedes pensar en un ejemplo de las cosas que te gustaría hacer en español, ¿a que sí? Y el último error que se repite en todos los estudiantes que he conocido y bueno, que es un error que también cometo yo cuando quiero aprender algo nuevo, ¿vale? Cuando quiero aprender otro idioma o cuando quiero empezar una actividad nueva o lo que sea, ahora os contaré, que es el tiempo. El tiempo, o sea, muchas veces pensamos, vale, no, yo ya no puedo mejorar más en español porque no tengo tiempo, no tengo tiempo. Tengo que trabajar, tengo que cuidar a mi familia, ¿no? Yo sé que muchos tenéis hijos o tenéis nietos o tenéis padres mayores que os necesitan, ¿no? Y eso ocupa mucho de vuestro tiempo, o no, yo estoy estudiando, ya estoy estudiando otras cosas y no puedo encontrar tiempo para más. Pero la verdad es que eso muchas veces es solo una excusa, porque no necesitas horas y horas y horas para progresar en español y para pasar al siguiente nivel. Lo que necesitas es constancia, ¿vale? Tienes que ser constante y seguir un método adecuado. Esto lo tengo comprobado, ¿eh? Es mucho mejor estudiar 25 minutos todos los días, estudiar o leer o, bueno, dedicarle un ratito al español, unos 25 minutos al día, que dedicarle 3 horas una vez a la semana. Que además es más difícil encontrar 3 horas una vez a la semana, ¿no? Que ese ratito más corto todos los días. Y es que a veces parece que la única forma de aprender y de mejorar es ir a una clase larguísima, no sé, 3 horas de clase una vez a la semana, ¿no? Una cosa muy tradicional y no es necesario tanto, ¿vale? No es necesario tanto. Puedes escuchar un podcast cuando sales a pasear, puedes leer una página de un libro cada día antes de irte a dormir, o por ejemplo puedes ver algún vídeo, hacer unos ejercicios con tu café de la mañana, no sé, hay muchas formas de incorporar el español como hábito en tu vida. Y ahora os estaréis preguntando, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer para evitar esos errores? Yo os puedo ayudar. Y para ayudaros con estos problemas y para demostrar que no necesitamos tanto tiempo, sino un poquito cada día, este lunes 1 de septiembre empiezo un reto gratuito que se llama 7 días hablando español, gramática y conversación. Durante una semana te voy a dar clases, ejercicios y prácticas para hablar español con más seguridad. Recuerda que es totalmente gratis. Te dejo el enlace para unirte hoy mismo en la descripción de este vídeo. Os confieso que estoy muy contenta con el reto, pero también un poco nerviosa. Se nota, ¿no? Que estoy... Pues hasta aquí el vídeo de hoy, que como siempre espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y nos vemos dentro del reto. ¡Un besito! ¡Adiós!